van a empezar a proponer desde el día de hoy y mañana lo verán también desplegados en los periódicos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, buenos días. Estamos anunciando el día de hoy la creación de un frente independiente en el Distrito Federal para las próximas elecciones y para el futuro. Cuando vemos la debacle en la que viven los partidos, la colusión que hay entre partidos y el INE, que prepararon unas elecciones el 5 de junio pasado, que estuvimos protestando todo el tiempo, donde dieron toda la ventaja a los partidos, todo el dinero y crearon el engaño de los independientes. El último recurso que presentamos, era un recurso impugnando el hecho de que a la fecha, desde el 5 de junio, no anuncia el INE los resultados, cómo fueron los resultados, cuánto obtuvo cada quien y por qué lo obtuvo. Resulta que la convocatoria para las elecciones, producto del decreto, son los dos totalmente inconstitucionales. Por eso nosotros vamos a plantear desde mañana en el Tribunal Electoral la nulidad de las elecciones para la Asamblea Constituyente del 5 de junio. Primero, porque no puede haber constitución alguna que sea producto de algo que no sea el voto popular o la soberanía popular. Y sí se creó una trampa gubernamental del INE, una trampa de gobierno en contra de los ciudadanos, convocando a una asamblea constituyente. No puede haber asamblea constituyente, primero, porque el decreto del 29 de diciembre establece que no puede haber Estado, porque es el Distrito Federal, pero desaparecen 52 artículos de la Constitución, se modifican para que desaparezca el nombre de Distrito Federal. El que desaparezca el nombre no es lo importante. El Distrito Federal aquí sigue estando, porque aquí es la residencia de los poderes federales. Podían haberlo hecho de otra manera. Entonces le llaman que se va a crear una entidad federativa con una constitución. No puede existir una constitución que no sea soberana. Y le nombran, se elegirán 100 diputados constituyentes, de los cuales 40 son una especie de esquiroles. Son 14 diputados, 14 senadores, 6 nombrados por Mancera y 6 por Peña Nieto, que hacen 40. Ninguno de esos puede tener la calidad de diputado constituyente, porque el poder constituido no puede crear al poder constituyente. Pero por otro lado, el artículo 7º transitorio de la ley, de la convocatoria, su nombre lo dice, es transitorio, pasajero, no es un artículo constitucional. Señala que de los 14 diputados serán nominados por sus propias cámaras, los 14 senadores nominados por su propia cámara, los 6 de Mancera y los 6 de Peña Nieto serán nombrados con ellos con facultad constitucional ninguna. No tienen facultades para designar diputados. Consecuentemente, hay 40 diputados de un Congreso Constituyente que no lo será, porque de ahí no saldrá una constitución. No puede salir una constitución que no será soberana. Por ello,
ante la última impugnación que hicimos y nos fue resuelta, pero resuelta mal, en la que impugnábamos en que a esta fecha no se nos hubiera dado los resultados, no conocieron los resultados sobre nosotros mismos, y se coaligaron, se pusieron de acuerdo para que el día 23 de agosto hagan el anuncio de quiénes son los 100 diputados. Hasta entonces vamos a conocer los nombres de los 6 de Mancera, de los 6 de Peña Nieto, de los 14 senadores y los 14 diputados. Este artículo séptimo transitorio viola la Constitución como la viola toda la convocatoria. Está violando la Constitución porque dice, el séptimo transitorio de la fracción C, que al nombrarse los 14 diputados y los 14 senadores, etcétera, por esta vez, dice el artículo transitorio, por esta vez no aplica el artículo 62 constitucional. Esto es una monstruosidad jurídica. Decir que un artículo de la Constitución no aplica por esta vez, ¿para qué? Para tapar, para proteger una trampa, es absurdo. Pero además ni siquiera menciona el artículo 125 constitucional. El 62 que dicen que no aplica es el que prohíbe que diputados o senadores en el ejercicio de su función puedan tener otra función y más legislativa. Y el 125 constitucional establece con toda plenitud que ningún diputado ni ningún congreso local de ningún lugar de México, de ningún estado, puede ser diputado en 2 cámaras, en 2 legislaturas, sin renunciar a una de ellas. Pues el 125 ni siquiera lo menciona. En función de que el artículo 99 constitucional establece que el competente para las controversias electorales es únicamente el tribunal, la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral. También la Constitución establece que en asuntos de trascendencia y de importancia indudable, la Suprema Corte puede ejercer su facultad de atracción, que es lo que estamos hablando en nuestro desplegado, que el Tribunal Federal Electoral le turne el asunto para su resolución a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tiene que ver por la constitucionalidad de los actos del Estado. Esto es totalmente inconstitucional. Se violan los artículos 39, 40, 41, 42, se viola el artículo 62, el 125, el 133 y el 136, que subraya que esta Constitución no perderá su fuerza ni su vigor en ninguna circunstancia con todos sus artículos. Por tanto, el asunto es absolutamente tramposo. No tendremos Estado del Valle de México, será una entidad federativa. Tendremos una Constitución que no lo será, será otra ley orgánica, como el estatuto actual que tiene el gobierno del Distrito Federal. Todos los mandamientos que hay sobre el gobierno del Distrito Federal ya están plasmados, ya en el artículo 122 de la Constitución. No tendría para qué hacer otra leyecita o otra llamada Constitución. Por tanto, ni el Congreso es constituyente, no tiene facultades constitucionales, ni podrá surgir una Constitución que no surja de la voluntad del pueblo. Y la soberanía del pueblo es que el pueblo vote sus decisiones.
el voto directo, universal y secreto que puede ejercer la ciudadanía, que debe ejercer la ciudadanía. No nombrar el poder constituido, 12 diputados, el presidente y el jefe de gobierno, y 28 diputados que salgan de la Cámara de Senadores y de Diputados sin perder su característica y su función de diputados y de senadores. Por ello hemos decidido ir al fondo, plantear a que llegue a la Suprema Corte la nulidad que estamos iniciando el juicio de ella, y crear ya, con vista al futuro, un frente de independientes, porque hemos visto en la elección pasada que los partidos están totalmente coludidos con el INE, que los votos se compraron descaradamente, que jugaron los partidos al tío vivo, presentando 60 candidatos cada partido, cuando que no iban a tener más de, la mayoría, más de 4 o 5 diputados por su porcentaje. Los independientes tuvimos más votos, por ejemplo, que el PRI, que todo el PRI. Y sin embargo, no tenemos acceso todavía ni al resultado de la elección. No nos han dado el resultado que nos correspondió a cada quien. Y van a establecer ya su Cámara, la van a establecer el 23 de agosto, con sus 100 diputados, nombrados de la manera que quisieron los senadores, los diputados federales y los 12 de Mancera y de Peña Nieto. Ante esta circunstancia, creemos obligación ciudadana y moral darnos la certeza que los partidos políticos, por su corrupción, están a la vista su desaparición, y que será en el futuro candidatos independientes los que se postulen a los diferentes cargos, por lo menos en la Ciudad de México, y esperamos que en todo el país, que esperamos que este ejemplo de crear el frente de candidatos independientes repercuta en todos los Estados Unidos. Está repercutiendo. En el norte ya el Bronco está creando su frente. En Guadalajara el presidente municipal con el de Morelia están creando sus frentes, y vamos a crear un frente independiente, pero vamos a dar esta última pelea.